Bueno, vamos a empezar con la última de las ponencias que teníamos programadas para hoy. Gracias por aguantar todos como unos campeones. Y ahora estamos con otro viejo amigo que es Miguel Fernández de Virtua Nostrum y que nos va a presentar la ponencia Arqueología Bélica Contemporánea, procesos de digitalización y virtualización. Así que sin más, como llevamos un poquito de retraso, Miguel, cuando quieras. Muy bien, pues en primer lugar daros las gracias por estar aguantando, como dice Dani, hasta altas horas de la tarde. Dar las gracias también al equipo de Patrimonio Virtual por invitarme y a los que habéis presentado los TCM esta mañana, que la verdad que lo habéis hecho muy bien y ha sido unos trabajos muy interesantes. Yo os voy a hablar de arqueología bélica contemporánea o lo que se ha dado en llamar arqueología del conflicto. Detrás del nombre de la ponencia, que es un poco académico, me dijeron, bueno, pues tú tema libre. Te voy a poner un nombre académico, pero la ponencia no va a ser en realidad hablar de metodología, de cómo hacemos la documentación de estructuras bélicas. Lo que me interesaba era, dado el contexto en el que estamos, poder presentar a los que acabáis de terminar vuestros estudios en patrimonio virtual diferentes opciones de trabajo a la hora de adentraros en la vida profesional, ¿no? Si queréis empezar a trabajar de esto que habéis estudiado. Incluso puede haber alguna idea para gente que ya son profesionales y que están trabajando en el tema de la virtualización y del registro arqueológico del patrimonio con nuevas tecnologías. Vamos a comenzar con una pequeña historia en imágenes. La primera imagen es esta, en la que nos encontramos, bueno, lo que podréis reconocer si no sois aficionados al tema, como una fortificación de la guerra civil, fortificación excavada, una trinchera con pozos de tirador, que da esa forma dentada con sus alegres senderistas paseando una mañana seguramente de sábado o de domingo en la zona de Rivas hacia Madrid. Esta imagen corresponde al año 2014 aproximadamente, si no recuerdo mal. En el año 2015 nos encontramos con esta imagen. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, hubo un incendio en otoño de 2015 y vale, es lamentable, ¿no?, el daño a todos los recursos naturales, ¿no? Veis que el fondo de hecho no está quemado, pero presentamos una propuesta con una asociación, la presentamos en la reunión de arqueología madrileña, con la que pretendíamos instar a la Administración a que fomentara un plan de investigación de esta zona. ¿Por qué? Resultaba que las trincheras no tenían ningún tipo de relleno sedimentario, porque es una zona de yesos y casi no se erosiona, ¿no? Lo que tenían era un relleno vegetal. ¿Qué pasó? Que con el fuego se limpiaron enteras. Entonces podías pasear por las trincheras, estaban excavadas 2 metros, o sea, a mí me tapaba la trinchera en algunas zonas. Podías encontrarte las cajas de munición todavía metidas en la pared de la trinchera, vacías de munición, pero las cajas soviéticas, porque son unas trincheras republicanas. Y además da la casualidad de que es una de las zonas emblemáticas de la batalla del Jarama y de la defensa de Madrid, porque es primera línea de fuego, bando republicano, a 50 metros tenías al bando sublevado, y detrás tienes unos cortados, veremos en alguna imagen después, están viviendo en un espacio en algunos casos de 5 metros con un cortado de 60 detrás, ¿no? Ganaron esa posición en los cantiles y desde ahí estuvieron resistiendo los 2 años y medio que duró después la defensa de Madrid, ¿no? Lo interesante también es que estas estructuras cortan todo tipo de yacimientos arqueológicos. Cuando encontramos una estructura de la guerra civil normalmente son a veces kilómetros y kilómetros. Evidentemente, si tú haces una zanja kilómetros y kilómetros vas a pillar todo tipo de yacimientos. Pues tienes, en este caso, yacimientos calcolíticos, yacimientos de la edad del bronce, hierro 1, hierro 2 y romano y visigodo. Y se veían las zanjas y los silos perfectamente cortados en la pared. Bueno, aquí no acabó la historia y tras el incendio, pues la Comunidad de Madrid decide, no sabemos quién ordenó exactamente, hacer una reforestación arqueológica, una reforestación
Y lo que ocurre es esto es lo que queda actualmente de la trinchera que habéis visto antes. Totalmente arrasada. Bueno, la noticia sale en prensa. Memoria de la batalla del Jarama en peligro. Guerra por los restos de la batalla del Jarama, ya con los restos arrasados. Mis compañeros de una de las asociaciones que trabajan en este tema, Espacios para la Memoria, pueden leer en el pleno de Rivas de Vacia Madrid, del ayuntamiento donde ocurre esto, y les dan un toque de atención. Llega a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad y se empieza a armar un gran revuelo en torno a estos restos que a lo mejor habéis podido seguir por redes sociales. Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que es otra de las asociaciones que está siempre en pie de guerra con la conservación de los restos, nos permite hacer una ficha sobre todos los restos conservados y incluso, bueno, pues una pequeña prospección en el terreno, que lo que nos quedaba era ver pues qué tipo de piezas y de qué periodos podrían ser. Todo lo que se había perdido ya está descontextualizado, unas 72 hectáreas de terreno. Y a partir de aquí también se empiezan a realizar bastantes eventos, casi todos este año. Por ejemplo, la Dirección General de Patrimonio promociona una jornada técnica. Desde el Colegio de Arqueólogos también hicimos un acto para ver cómo tratar el tema de la destrucción de los restos arqueológicos. De momento dicen que van a hacer unas líneas de trabajos en este sentido, pero no se ha conseguido nada. Y lo único que queda de todo esto es unas imágenes que pudimos tomar durante media hora con uno de nuestros drones. Es decir, esto ya es un documento histórico, es un vídeo de 30 minutos. Evidentemente, con los fotogramas extraídos del vídeo podríamos hacer, y de hecho lo hemos hecho, pero bueno, no lo hemos presentado en ningún sitio, por fotogrametría involuntaria, pues una especie de fotogrametría, ¿no? Una malla, ¿no? Reconstruyendo las trincheras. El día no es propicio para ello porque es un día soleado, pero pues ya este vídeo queda como un documento histórico. Y simplemente como ejemplo, algunas imágenes son bastante espectaculares. Esto es lo que comentaba de las trincheras colgando de los cantiles de yeso. Ya no queda nada, ni de ese cerro tampoco que está enfrente. Solo queda este vídeo. Es decir, nosotros como virtualizadores del patrimonio, en este caso como documentalistas del patrimonio con nuevas tecnologías, podemos tener este tipo de trabajos, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de documentar rápidamente cosas que no se tienen en cuenta a la hora de visitarlas o de difundirlas, ¿no? Como es el tema del patrimonio de la guerra civil. Otra cosa que queda son pues comentarios y otras lindeces, ¿no? Por ejemplo, en la noticia del Mundo, voy a intentar leer alguna de las cosas que pone. ¿Qué vestigios de tan gran importancia son esos? Aquí, como en casi todo en este país, lo que hay es un encontronazo político, bla, 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 bla. Yo ahí no veo más que un terreno baldío en el que en su día se libró una batalla y se construirían 4 zanjas como trinchera. Ni más ni menos que en cada uno de los rincones de este país, que a lo largo de la historia ha sido escenario de 1000 guerras. Si tuviéramos que proteger lugares como, por ejemplo, la Nava de Tolosa o los Arapiles, no habría en España un centímetro de terreno cultivable. Bueno, pues un resumen de lo que piensa mucha gente en este país sobre el patrimonio, tristemente, ¿no? ¿Dónde reside parte del problema? Parte del problema es, nosotros aquí, a primera vista, sabríamos distinguir qué está haciendo esta gente, ¿no? Está haciendo arqueología. A lo mejor hay gente que piensa que un arqueólogo excava dinosaurios, el que la hay, y tendría problemas en decir si esto es arqueología o no. Pero cuando ya vemos este tipo de restos, a lo mejor sí que hay más gente que tiene problemas en decir si es arqueología o no es arqueología. En este caso son las excavaciones que se están llevando a cabo ahora mismo por el CSIC en la ciudad universitaria, por el equipo de Alfredo González Ruibal. Y podéis seguirles en su blog, que es espectacular, es un ejercicio de estratigrafía arqueológica, día tras día, y una manera de documentar muy, muy precisa. Yo lo que aprendí durante la carrera, una de las pocas cosas con la que me quedo, es una definición de arqueología, bueno, en un máster de arqueología, es que la arqueología es todo aquello que se puede documentar con un método arqueológico, ni más ni menos. Puedes hacer, independientemente de la cronología, tú podrías documentar arqueológicamente un basurero de hace 2 días.
tira tus estratos, tu documentación. Y en este caso en la Comunidad de Madrid ocurre que retrasaron la fecha para incluir los restos de la Guerra Civil de lo que se consideraba un resto arqueológico. Estaban, me parece que en torno a 1900 y la pusieron en 1950 para incluir todos los restos de la Guerra Civil y parte de los restos de la posguerra. ¿Con esto qué quiero decir? Quería trasladar esa misma pregunta a lo que consideramos arqueología virtual. Evidentemente ya ha salido Balabat hasta en la sopa esta tarde. Esto lo reconocemos como arqueología virtual. Y esto, trabajo de Pablo, ¿lo reconoceríamos como arqueología virtual? Bueno, yo digo que sí, igual que lo otro lo veíamos como una documentación arqueológica de campo, ¿no? Tenemos incluso la escala de representación gráfica, la documentación de los planos en los que se basó. Entonces, bueno, pues quería un poco trasladaros, haceros ver que aparte de otros periodos históricos, lo que hay es un volumen de trabajo enorme en la arqueología del conflicto. No hay casi nada hecho de virtualización. Sí hay cosas de registro, de registro arqueológico, de documentación, de toma de datos, como veremos, pero muy poquito de virtualización. Y en Europa tampoco, o sea que no solo estoy hablando de España. Y os voy a dar una serie de razones por las que aplicar la arqueología virtual en contextos bélicos contemporáneos. Estas razones, además, dan pie a sacar temas directamente para luego la mesa redonda, que es un poco de lo que va la ponencia. Primera razón, hay una enorme cantidad de trabajo por hacer, como ya os he dicho. Y aquí va una pregunta. ¿Cuál creéis que es el yacimiento arqueológico más grande de la península ibérica? Contando lo que ya he dicho antes. Así interactuamos un poquito. Huarla, ¿no? No va con trampa. Bueno, no decir nada, pues podríamos hablar, por ejemplo, del Frente de Aragón. Fijaos las dimensiones, toda la comunidad autónoma atravesada por una línea de frente, seguramente con varias líneas defensivas. A lo mejor en longitud no tanto, pero el Frente de Madrid, visto sobre un plano de época, no es algo posterior a pone Batalla del Jarama. Toda esta extensión de kilómetros con 3 líneas defensivas en un lado, en el lado republicano, viviendo allí y combatiendo durante 2 años y medio. Y en el lado sublevado no sería una línea continua, son lo que llaman ellos islotes de resistencia, pero también es otra línea de defensa, ¿no? Unos enfrente de otros, 2 años y medio pegándose tiros, viviendo y teniendo experiencias de vida, no solo bélicas. No sé si se aprecia bien ahí, pero los cambios en el paisaje que se realiza con estas estructuras son brutales. Fijaos, todo lo que veis ahí son solo la primera línea defensiva del río Manzanares, en el lado republicano. Son un laberinto de trincheras con pozos de tirador, viviendas, y eso a lo mejor no llega a ser 1 kilómetro y pico, visto desde Google Earth. Esto se extiende. Sí, déjame. Aquí se ven bien las líneas de trinchera. Tendríamos otra línea un poco más hacia adentro, no tan densa, y luego otra tercera línea de retaguardia, unos kilómetros más al interior. Y luego enfrente, al otro lado del río, estarían las posiciones franquistas. Es decir, lo que se produce es una modificación del paisaje durante 2 años y medio, que deja heridas y cicatrices profundas, no solo en la gente, sino pues en el terreno en el que están viviendo. El caso de Madrid, bueno, es un poco paradigmático porque ahí tienen que aguantar mucha de la potencia del combate durante 2 años y medio. El Frente de Aragón luego se avanza durante la guerra y, bueno, zonas como Extremadura pues se van ganando poco a poco. Al principio se ganan rápido, luego hay unas bolsadas de resistencia y lo que tienes también es pues este tipo de estructuras defensivas. Y este tipo de estructuras, además, en este caso en Madrid, pues están en zonas de alto potencial arqueológico. Hay un montón de yacimientos romanos, de la edad del hierro carpetanos, y muchas de estas estructuras cortan esos yacimientos. Es decir, trabajo hay un montón.
En este caso, por ejemplo, tenemos sobre un plano de época las trincheras de Ciudad Universitaria. No sé si se aprecia bien. Bueno, aquí tendríamos en azul todo el laberinto de fortificaciones franquistas y en rojo las republicanas. Esto, por ejemplo, es, si no me equivoco, no lo veo bien aquí, es el Hospital Clínico actualmente. Y en este caso sería el plano realizado por la gente del CSIC, de las que han podido localizar actualmente. Es curioso porque en estas, por ejemplo, los que estaban allí combatiendo se confundían. Cuando iban andando se pasaban de una trinchera a otra. Y hay fotos de época en la que pone un cartel del lado franquista que pone nosotros y en el otro pone ellos. Por si te perdías, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un laberinto que durante ese tiempo configura el terreno de los alrededores de Madrid. Y no solo hay fortificaciones para trabajar. En este caso, bueno, pues una vista aérea donde se puede apreciar ya las fortificaciones bien pensadas, porque a veces al principio se hacían con una línea recta, con lo cual si caía una bomba dentro morían todos. Aquí ya las tenéis en zigzag, se ven perfectamente, ¿no? Fortines. Hay que evitar usar la palabra búnker para la guerra civil, los búnker no existían. Son fortines o posiciones, puestos de escuadra y refugios antiaéreos y para bombardeos. Otro de las fortificaciones más conocidas es el Blockhaus de Colmenar. Colmenar Viejo es, no, Colmenar Viejo no es, Colmenar de Oreja. Bueno, el Blockhaus sigue un modelo alemán, es único en España. Son pues estas especies de fortificaciones que prueban aquí y luego se reproducen en la Segunda Guerra Mundial. Está musealizado, tiene un pequeño panel, pero le falta algo, ¿no? Le falta pues un poco de arqueología virtual y a lo mejor luego un poquito de dibujito 2D, de matte painting, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se puede apreciar ni en ninguno de los paneles que arriba habría una batería antiaérea. De hecho, está el sitio preparado para moverte alrededor con una batería antiaérea y ir disparando, ¿no? Pues bueno, eso no te lo explican, se accede por aquí debajo, la verdad que está muy chulo el sitio y os lo recomiendo. No solo, como decía, hay fortificaciones, tenemos cientos de refugios, algunos sin musealizar todavía. En el caso de Almería sí es visitable, no sé si llega a medir casi 3 kilómetros, puede ser. Debajo de las calles principales de Almería tenemos el de Valencia, el de Barcelona, hay uno musealizado en Montjuïc, este es solo visitable algunos días del año, y en Madrid pues tenéis también infinidades de refugios y algunos se siguen descubriendo de los que no se tenía noticia, ¿no? Prácticamente no se documentan, pero necesitamos intervenir ahí. Hay lugares de represión sin estudiar. Esto es una checa que estuve digitalizando la semana pasada, casualidades de la vida. Una checa es, para lo que no es, una cárcel soviética, la versión española de una cárcel soviética. En el caso de Madrid hay alrededor de 200, ¿vale? Entonces, son sitios que, bueno, se están echando a perder y simplemente con una documentación fotogramétrica ahí los tenemos por si deciden destruirlos en intervenciones de edificios, ampliaciones de las redes de metro, etcétera, etcétera. Hay muchos más sitios de la represión. Bueno, esto es un plano de lo que llaman campos de concentración y también batallones de trabajo, ¿no?, del ejército franquista por toda España, repartidos. Uno de los más conocidos, también estudiados por el CSIC, es el campo de concentración de Castuera, que estuvo muchos años, pero digamos que encarcelaron a muchos presos de los primeros momentos de la contienda, ¿no? Entonces, bueno, el equipo del CSIC usa últimas tecnologías, GPS, estación total, hacer sus planos, pero falta un puntito más, ¿no? Un puntito que a lo mejor con la ilustración se puede conseguir, pero con la arqueología virtual seguro que tenemos mucho que aportar. No solo hay fortificaciones y lugares de represión, la guerra no acaba en el 39, la guerra continúa. Hay sitios asociados al maquis, a la guerrilla franquista, ¿no?, como por ejemplo estas zonas del Cerro Lucero en Málaga y otras que veremos en la zona de Galicia, donde el maquis estuvo muy activo y que apenas se han estudiado. Sí que hay algunas excavaciones arqueológicas, pero falta, aparte de la historiografía, hacérselo llegar a la población, comunicarle la existencia de estos sitios, ¿no?, mediante imágenes. Hay cuevas, hay pequeños cortijos donde ellos habitaban y una serie de lugares que se extienden por toda España, ¿no? Tenemos toda la zona de Galicia, Asturias, toda la zona de Extremadura también muy potente, Castilla,
la zona del sistema ibérico y el sistema bético. Y asociada a esa continuación de la guerra hasta casi finales de los 60, ¿no? Mediados de los 50, nuevas estructuras bélicas. En este caso son cuarteles de la Guardia Civil que se fortifican como si fueran bastiones para combatir a la guerrilla, para combatir al maquis, ¿no? Se le añaden este tipo de estructuras y estos cuarteles es una pena que también pues estén cayendo, ¿no? Son sitios que deberían quedar registrados. Otra razón por la que aplicar la arqueología virtual en contextos bélicos contemporáneos es que la arqueología bélica contemporánea, la arqueología del conflicto en España, aún está en pañales. Es decir, sí que podemos estar hablando de hace más de 100 años que hacemos arqueología, ¿no? En la historiografía somos punteros. De hecho, la Guerra Civil Española, por poner uno de los conflictos del siglo XX, es sobre el que más se ha escrito en la historia, sobre el conflicto bélico que más se ha escrito en la historia. Ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda, la Guerra Civil Española. Eso no se traduce en las intervenciones arqueológicas porque no hay ese sentimiento de que esto sea un resto patrimonial, ¿no? La excavación pionera, en este sentido, con un método arqueológico científico, es decir, como excavarías un yacimiento romano, la primera es del año 2000. Son las excavaciones en las casas de Murcia, la segunda línea de defensa republicana de Madrid, por Jorge Morín y Amalia Pérez, que, bueno, pues en un seguimiento arqueológico les aparece un fortín republicano que cubre todo un cerro de la zona, un cerro yesífero, y lo deciden documentar. Bueno, la memoria la tenéis disponible en internet, en academia.edu, y la verdad que ese es el punto de partida. Luego, en el caso de Madrid, también hay intervenciones en otros sitios, pero bueno, en el caso de Madrid, todas las intervenciones que hay con respecto a arqueología de la Guerra Civil se producen en el contexto de la arqueología de gestión. Es decir, una empresa que tiene un seguimiento arqueológico sobre un solar, una línea de tuberías y demás, y les aparecen este tipo de restos. Determinadas empresas deciden excavarlo como si fuera un resto arqueológico más. Y tienes planimetrías completas, fotos aéreas con globo, documentación de todo lo que le sale, posicionamiento de todos los objetos. Entonces, bueno, ahí tenemos una documentación. Otra gente ve estos restos y en un inicio pues pasarían de ellos, la máquina pasaría por encima, se construiría después y demás. Los proyectos de carácter más académico son poquitos. Tenemos, ya lo he dicho antes, el grupo del CSIC con Alfredo González Ruibal. Os recomiendo el libro Volver a las trincheras, que de hecho puedo decir que es el mejor libro de arqueología que he leído últimamente. Es brutal. El grupo de Cota 667, que están trabajando con posiciones nacionales en la zona de Pinto. De hecho, hay una profesora del Máster de Patrimonio, Patricia Mañana, que hace los registros arqueológicos con la gente del CSIC. Mucha ha sido también la labor de las asociaciones. De hecho, si hay conciencia, algo de conciencia entre la población de que estos son restos que hay que proteger, es gracias a las asociaciones. En este caso, bueno, nosotros trabajamos con Espacios para la Memoria. GEFREMA es uno de los grupos más potentes en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Bueno, tenemos Colectivo Guadarrama y Tajar. Ellos hicieron, en GEFREMA, tienen un modelo de ficha arqueológica y documentaron todos los restos, por ejemplo, del municipio de Ribadeo hacia Madrid, los que hemos visto al principio. Sí tenemos una documentación de su posición, medidas más o menos de las trincheras, ¿no? Y una serie de descripciones, estados de conservación, que se le entregó a la Dirección General de Patrimonio y al Ayuntamiento correspondiente. O sea que el trabajo ahí es ingente y de hecho está hecho de una manera muy profesional, aunque muchos de ellos sean aficionados, no hay que quitarle ese valor. Lo que más se ha hecho, evidentemente, ha sido trabajo antropológico. Con la ley de la memoria histórica, pues bueno, se procede a todo tipo de exhumaciones. En este caso, muy buenos los trabajos de la Sociedad Aranzadi. Ahí sí que vais a ver, no en todos, pero sí vais a ver aplicación de fotogrametría para determinados contextos, ¿no? Estación total. Falta un poco también de un poco esa parte de la divulgación en la que yo creo que podemos entrar con el tema de la arqueología virtual y la ilustración. Luego, si queréis, lo comentamos. Lo que quiero decir es que hay que llevar más allá el poder de la imagen, no porque un conflicto bélico, en este caso tenemos mucho aparato gráfico asociado. Tenemos imágenes tan emblemáticas como esta de Madrid, tenemos la cartelería de guerra, que ya solo nos dan ideas de cómo estarían los edificios en la época.
de la batalla de Teruel, por ejemplo, el cómic, que hay muchos cómics con muy buena documentación y muy buenos dibujantes y asesorados históricamente. Falta un poquito más, ¿no? Aquí tenemos que meter algo de 3D, algo de trabajo de arqueología virtual. Tercera razón, hay una fuerte demanda cultural por parte de la sociedad. Traducido, hay oportunidades de trabajo. Ahora mismo se están abriendo montones y montones de sitios visitables asociados, por ejemplo, en España a la guerra civil. En el caso de Europa ya teníamos ejemplos, ¿no? Normandía, Mauthausen. En la Primera Guerra Mundial tenemos el paisaje de Verdún modificado por los cráteres. Y en España, solo en los últimos años, voy a poner algunos ejemplos de Madrid, ¿no? El Frente del Agua, que es una visita indispensable. Tenéis recuperados fortines de los dos bandos, toda una línea de combate. En Arganda se ha recuperado el Cerro Melero. En Pinto, la posición Yesares, por nuestros amigos de Cota 667. Ellos sí meten más temas de virtualización, como veremos, pero aquí básicamente, bueno, pues tenemos unas isométricas, unos planitos, que los textos, bueno, están muy interesantes, pero ya os digo yo que la gente no se los lee. Hay que darle un puntillo más a esto, ¿no? Ahí hay trabajo. En el caso del Ebro, la batalla del Ebro ya lo llevan haciendo hace mucho tiempo, ¿no? El tema de los yacimientos visitables, Belchite, Corbera, todo tipo de fortificaciones, fortines, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer. Y solo estoy hablando, evidentemente, de la guerra civil, que es lo que parece que centra la atención, pero hay otra serie de conflictos bélicos y otra serie de fortificaciones, por ejemplo, del siglo XIX, que están pendientes de realizar algo con ellas. No las que ellos son visitables, pero en este caso he cogido algunas de la lista roja de patrimonio, pues por poner un par de ejemplos. Está lleno, miráis la lista roja de patrimonio, lleno de fortines del siglo XIX, a punto de caerse. Cuarta razón. Hay otras guerras poco exploradas en lo virtual. Bueno, poco exploradas. La guerra civil tampoco es que esté muy explorada en lo virtual. Sí, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo hacia otras industrias, cine y videojuegos, como veremos. Pero ¿qué pasa con las guerras carlistas? Aparte de la poca historiografía que hay al respecto, tenemos un mogollón de estructuras defensivas que también están pendientes de registro arqueológico de todo tipo, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Tenemos la guerra de Marruecos. Bueno, la última guerra de Marruecos, quizá la más olvidada de todos los combates, el más olvidado de todas las guerras de España, la llamada Guerra del Rif, por ese carácter colonial, la última aventura colonial que le llaman, ¿no? Pero tiene también un montón de estructuras asociadas, de fuertes, de tipo rifeño, que son los que luego copian el ejército franquista para realizar sus llamados islotes de resistencia. No copian evidentemente el paramento, sino cómo están distribuidos sobre el terreno, en la defensa en sitios altos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, otra grande guerra del siglo XIX como las napoleónicas y todo tipo de guerras coloniales del siglo XIX. Otra razón, la quinta. La documentación es muy completa y diversa. Es decir, esto podéis pensar que facilita el trabajo, pero no es así. Yo creo que lo complica aún más, porque cuando empezáis a investigar cosas de la guerra civil, por ejemplo, os podéis encontrar memoria oral, que os está dando ideas de cómo serían esos sitios, y la memoria oral ya se está perdiendo, sobre todo la de la guerra civil. Tendremos todavía algo más sobre los maquis y la posguerra, pero de la guerra civil ya de aquí a 10 años no va a quedar nada que registrar. Entonces, bueno, pues los antropólogos y periodistas que están haciendo este tipo de cuestiones, digamos que tienen ahí un trabajo ya que se va a acabar dentro de poco. Fotografía para reconstrucción de búnkers. Fijaos cómo sería fortines, en este caso de la Guerra Civil Española, cómo sería un fortín justo después del combate. En este caso, además, creo que hasta metieron el cañón de un tanque por la tronera y dispararon a los que estaban dentro. Por eso está así. Pero fijaos, estos son restos del camuflaje, no son 4 hierbas. Los fortines estaban totalmente camuflados sobre el terreno. Planchas de uralita y de hormigón que estarían cubriendo, parapetando alrededor y encima también. Y bueno, pues esto nos da una idea, ¿no?, de la documentación que nos podemos encontrar. En los archivos y en la cartografía podéis encontrar cosas como las que encontró Jacinto Arévalo cuando estábamos
haciendo un registro en 3D con fotogrametría de este fortín, un puesto de escuadra que se llama Los Migueles. Se encontró una documentación que pone, veis que pone secreto, y aquí un sello del Estado Mayor. Bueno, pues es un documento de un espía del bando franquista que estaba en línea republicana, seguramente sería a lo mejor un ingeniero, pero el tipo se dedicó a levantar el fortín manualmente. Tenéis un levantamiento topográfico perfecto y tenéis incluso un corte de los materiales que usaron para la cobertura del fortín, ¿no? Pues aquí dice piedra, rollos de madera, no sé qué, hormigón, tal. Pues un corte perfecto, estratigráfico, ¿no? Este tipo de documentación que hasta que no la conoces, veis que a lo mejor en películas y en recreaciones se están arrastrando los errores uno detrás de otro y se van pasando de trabajo en trabajo. En este caso, por ejemplo, es una cosa que estoy investigando ahora sobre unas posiciones con dron. Puedes ir al archivo cartográfico del Ejército. Bueno, es que entrar en el mundo de la documentación del Ejército, eso ya es impresionante lo que tienen. Y lo que en este caso es la primera vez que lo digitalizan. Yo estuve viendo el negativo. Esto es un vuelo fotogramétrico del año 38. Son un vuelo de la aviación franquista que recorren desde Madrid hasta Alicante todas las posiciones y el frente de republicano. Pero lo más interesante de todo esto es, no voy a decir la zona hasta que lo publiquemos y demás, es la calidad de la definición. Es uno de 16.000 y lo puedes ampliar hasta más de esto. O sea, puedes ver hasta los pozos de tirador. Reíros de los vuelos americanos de los años 50 y los años 60. A lo mejor es óptica alemana que cedieron al ejército, pero tenéis este tipo de documentación con una línea de trinchera, no sé si la veis. Es toda esta línea aquí, kilómetros y kilómetros. Ahora mismo a lo mejor allí te encuentras 3 fortines, ¿no? Y además es un vuelo fotogramétrico porque están hechos con solape del 60% para levantar cartografía. O sea que, y si estáis pensando en pasarlo por Photoshop, lo voy a hacer, o sea, por Photoscan, lo voy a hacer, no os preocupéis, a ver qué es lo que sale. Sexta razón. Y esta sí que yo creo que es importante. Los conocimientos y técnicas adquiridas son aplicables a otros ámbitos laborales. Es decir, yo ahora mismo me encuentro con que en empresas de ingeniería me llaman para realizar escaneados de otra serie de cuestiones porque no saben muy bien qué es eso de la fotogrametría. Han oído del escaneado 3D, pero no saben muy bien cómo aplicarlo. En este caso, nosotros los conocimientos que habéis adquirido en los másteres de patrimonio virtual, curso de especialización, los podéis aplicar en efectos visuales o VFX, digamos especializándolos un poco más, ¿no? Pero todo el tema de modelado, por ejemplo, en esta imagen emblemática de Salvar al Soldado Ryan, pues son perfiles que no solo os cerréis al trabajo patrimonial, porque seguramente os pueda llegar alguna oferta, quiero animar un poquito, pues desde este tipo de ámbitos, ¿no? En este caso, bueno, es la serie de Pacific, y una de las que más me gusta, pero que ya no aguanta muy bien el que pares un fotograma y le tires una foto, que es Enemigo a las puertas, ¿no? Cuando están los ataques sobre el río. Modelado y demás, que podéis vosotros aportar bastante con los conocimientos adquiridos. También para el tema de videojuegos, ¿no? Tradicionalmente lo que vais a encontrar son videojuegos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de más o menos calidad, algunos ya tienen unos añitos. Son interesantes, por ejemplo, uno me parece muy interesante, que es un multijugador online, que reproduce muy bien el escenario de Verdún, se llama Verdún The Game, ¿no? Esto es una imagen de la Primera Guerra Mundial. Esto sería como sería en la actualidad, tras todo el tema, y aquí tenéis todo el tema de las explosiones y los cráteres, y aquí tenéis pues una escena del juego, ¿no? Que está bastante bien, ¿no? Con un buen asesoramiento histórico pues se puede conseguir cosas interesantes. Y también le tengo mucho cariño a una modificación del primer Call of Duty que te permite jugar en la Guerra Civil Española. Y bueno, pues ya, a ver, la calidad técnica pues es la que es, pero te encuentras con cosas como el Alcázar de Toledo modelado, ¿no? Bueno, pues ahí está, que es otro, digamos, otro nicho de trabajo interesante. ¿Y qué trabajos se están haciendo actualmente en documentación de los conflictos bélicos? Voy a hablar de España, algún trabajo en Europa. Lo primero, tendríamos que distinguir entre documentación y digitalización, documentación del registro arqueológico pura y dura durante la excavación o previa a la excavación, o estudios previos del terreno,
Y luego trabajos de recreación o reconstrucción virtual. Estos son los menos. Vais a ver que la mayoría de lo que se está haciendo es esto de aquí y tampoco es mucho. En la arqueología forense, pues como os comentaba, si tenéis algún modelo fotogramétrico, en este caso también es del CSIC, en la zona de Abanades, en Guadalajara. Y aquí sí que se está haciendo algo de recreación. Es un soldado de la Fatarella, el frente del Ebro, que se encontraron los restos y Mar Hernández Ponquillupi, pues con Mate Painting, hizo la reconstrucción en la que se ven todos los detalles. El soldado fue enterrado en la misma trinchera, se le encontraron las piernas fracturadas probablemente por una granada que él mismo intentó devolver, están los peines de la munición tirados al lado. O sea que bueno, pues es una reconstrucción bastante buena y sobre todo científicamente bien documentada. Registro y documentación en contextos de combate. Esta imagen es de hace 3 días. La gente del CSIC pues sigue subiendo día a día sus avances, ¿no? En este caso es el emblemático Cerro Garavitas en la Casa de Campo, uno de los lugares que más bombardeo sufrió y más fue defendido a muerte por las posiciones, por las tropas franquistas. Y bueno, están con un trabajo de chinos con GPS localizando todas las trincheras y mapeándolas una por una. En este caso a lo mejor no llevan ni la mitad, pero bueno, ya tiene un aspecto bastante interesante. También registro y documentación en contextos de combate. En este caso es el Repil en Lugo, es un sitio de la guerrilla antifranquista. Es un sitio del maquis, ¿no? Donde la Guardia Civil fue y apresó y fusiló a guerrilleros. Pues están haciendo una documentación de todo lo que comían, de esas pequeñas historias de la vida cotidiana, que, bueno, por ejemplo, en el libro Volver a las trincheras lo que trata es de eso, de recuperar esas historias que ocurren durante el combate, esas pequeñas historias de la vida cotidiana, que yo creo que ahí tenemos mucho que aportar mediante la imagen gráfica, ¿no? En este caso están incluso desarrollando una aplicación para documentar con una tablet restos de la guerra civil. Una aplicación específica desarrollada por Manuel Antonio Franco. No he visto el contenido, pero bueno, lo mencionan en una de sus publicaciones y me pareció interesante. Temas de fotogrametría en contextos de combate, pues esta posición franquista por nuestros amigos de Cota 667, donde combinan tanto fotogrametría como escaneado 3D. Fotogrametría de piezas. Esto es de lo que menos se está haciendo. No solo la munición, que quizás es lo que me ha llamado la atención, sino todos esos pequeños restos de la vida cotidiana, como este tubo de pasta de dientes, tinteros, bueno, una serie de cuestiones, hay algunas bastante sorprendentes. Se está fotogrametrizando. Digitalización de estructuras. Este es un trabajo nuestro, que es el Fortín que habéis visto antes, el puesto de escuadra de los Migueles, que bueno, cuando lo haces en 3D y solo dejas un wireframe, pues ves perfectamente la estructura interna y cómo se baja a un refugio que luego está colmatado, refugios antiaéreos. Nos permite entender un poco mejor la estructura. Pecios y vehículos, la gente de Maritime Archaeology Trust, esos seguirlos por Esquefa porque tienen unos trabajos impresionantes. En este caso, un pecio de la Primera Guerra Mundial, un destructor alemán, pero tienen de la Segunda Guerra Mundial, tienen aviones Spitfire y todo documentado in situ, que está bastante bien. Uso de UAP o drones o vehículos aéreos no tripulados. En este caso sí hay mucho por hacer, dada la extensión de los yacimientos. Lo interesante es documentarlos rápidamente antes de que se pierdan y luego ya, pues ya veremos qué es lo que se puede, digamos, poner en valor, qué es lo que se puede excavar o no. En este caso, paseando por un camino vimos que había una zona de trincheras, pero no se veía muy bien. Entonces, cuando haces un mapeado de la zona y pasas por una serie de filtros, haces tu modelo digital del terreno, implementan la visualización de las trincheras, incluso se ven algunos de los pepinazos de los obuses. Ahí están cubiertos de vegetación y prácticamente no se aprecian. Entonces hay todo un campo ahí de desarrollo, por no hablar si ya ponemos otros sensores termográficos y cosas de este estilo. Como os comentaba, de lo que es arqueología virtual, lo que se está haciendo alguna cosilla, muy poquito, pues trabajos de Cota 667, de pozos de tirador, en la zona de Pinto. Y luego está el tema de la publicación de las publicaciones de tipo militar, ¿no? Que sí que, vamos, de tipo militar, de tipo pues que hacen hincapié en el conflicto bélico, como por ejemplo la gente de Despertaferro, sí que se ha rodeado de una serie de ilustradores y virtualizadores muy buenos. En este caso es
el trabajo de Josep Ramón Casals, al que además tuve la oportunidad de conocerle hace poco, que domina tanto el 2D como el 3D. Tenéis aquí imágenes de lo que sería un ataque aéreo en la batalla de Guadalajara o un Tiger alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que se están haciendo trabajos de calidad y que es otro nicho de trabajo. O sea, se puede, digamos, ilustrar este tipo de trabajos, pues ahí se puede trabajar bastante bien. También el desarrollo de apps. Ahora mismo no hay muchas. Una de las últimas es la de el frente de guerra en el sector de Eibar, en el País Vasco, que bueno, tienen su app donde puedes ir haciendo la ruta, descargándote imágenes en determinados puntos. No hay modelos 3D, creo, pero bueno, ya es una cosa que está siendo bastante demandada, porque ya os digo que de aquí a los próximos años van a ir musealizándose, poniéndose en valor bastantes más restos de la guerra civil. Y otra cosa muy interesante es lo que este señor de aquí, que es Ricard Martínez, llama arqueología del punto de vista, que en este caso, si vais a Barcelona, intentar visitar la experiencia Centelles, donde os da una vuelta por la ciudad con las imágenes que hizo este fotógrafo Centelles, de origen valenciano, en los primeros momentos de la contienda, y él sabe perfectamente de dónde ha sido tomada la captura, con qué tipo de cámara y demás, y os pone en la misma situación para ponerlo en comparación con los restos que hay en la actualidad. Esto lo están haciendo también en Toledo, la gente de Arqueo Instante, con esta serie de imágenes, te dan una ruta por la ciudad. Y además es también un experimento, digamos, social, ¿no? Porque te hacen luego una encuesta y van recogiendo los datos de bueno, lo que percibes y tus pensamientos al respecto. Y para finalizar, pues bueno, quería dar una serie de pinceladas de qué queda por hacer. ¿Qué queda por hacer? Bueno, pues queda todo por hacer. Algunas ideas así rápidas que se me ocurren para no hacer esto más largo. Catálogos de piezas y estructuras en 3D. No tenemos nada. Por ejemplo, si yo me encuentro munición en un contexto de la guerra civil, lo que voy a recorrer son toda la serie de webs asociadas a los piteros, a los expoliadores, que son los que más controlan tristemente del tema de la munición, ¿no? Y bueno, vas a encontrar descripciones, algunas fotos, unas muy buenas, otras malas, dibujos, pero falta un poco de documentación tridimensional como la que veíamos, ¿no? Por ejemplo, del tubo de pasta de dientes, pues con municiones y otra serie de cuestiones. Registros tridimensionales de líneas defensivas, por ejemplo con dron, que se pueden hacer bastante rápido, hay mucho trabajo por hacer, son muchos kilómetros que se van a ir perdiendo poco a poco. Museos virtuales, no hay nada, ¿vale? Digo de la guerra civil como de cualquier otra guerra del siglo XX que no sea Primera y Segunda Guerra Mundial, no hay museos virtuales. Y luego apps para otros sitios que no sean fortificaciones, sino refugios, lugares de memoria histórica o sitios de la guerrilla, que también van a tener bastante demanda. Así que poco más. Como moraleja, bueno, pues deciros que no solo de Roma vive el virtualizador, y desde mi atril del discurso, invitaros a uniros al Ejército Popular de Virtualizadores. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Además, te agradecemos el tono muy optimista respecto a oportunidades laborales que se pueden abrir en un sector tradicionalmente, si ya un poco olvidado en la arqueología, hasta momentos muy recientes, también un poco olvidado por la arqueología virtual, la virtualización del patrimonio, que tiende más a tirar no solo al antiguo, sino concretamente a lo romano. Sí. Como hemos visto también hoy en muchas de las... Romanos y castillos. Y castillos, exactamente. Exactamente. Y bueno, no sé si tenéis alguna consulta o duda que hacer usando el micro. Yo quería hacer una aportación documental, básicamente. Es a nivel, obviamente, de utilización de fuentes. ¿Perdón? ¿Se escucha mejor? Ahí. Es a nivel de utilización de fuentes, ¿no? Hace unos años se digitalizó por el Instituto Cervantes la serie de artículos de los corresponsales de guerra a nivel extranjeros. Y eran muy interesantes porque ellos te iban describiendo lo que veían, ¿no? En plan, yo que sé, veías una ciudad o un edificio que estaba
ruinas, básicamente la iglesia de San Bernardo, por ejemplo, en Madrid, o yo qué sé, o la Puerta de Toledo, ¿no? Y yo creo que también puede ser, a nivel de aportación, ¿vale?, una fuente documental bastante interesante. Sí, sí, bueno. Igual que utilizamos textos para otras épocas, creo que puede ser un aporte, ¿no? Claro, sí, ¿no? De la guerra civil, por ejemplo, tienes documentación de todo tipo. Tienes, bueno, lo que dices de los corresponsales extranjeros, no conocía que estuvieran digitalizadas. Y los tienes en internet, por si... Novelas, diarios de época de los soldados. Tienes un montón de documentación que, como digo, a veces complica el hacer una buena recreación, porque lo que estamos viendo y algunas cosas pues se arrastran, los errores en las reconstrucciones y las recreaciones gracias a las películas, a lo mejor, ¿no? Pero sí, gracias por la aportación, porque... Si acaso. Vale. Y otra cosa es que has puesto ahí lo de que hace falta hacer museos virtuales, y es verdad, porque, y ojalá, a lo mejor, si nos ponemos a hacer museos virtuales por parte de las asociaciones o por parte de los grupos de investigación, etcétera, consigamos que se hagan museos reales del conflicto, que no existe ninguno, claro, o prácticamente ninguno en España. Y hace poco, con lo del 18J y tal, leí alguna noticia de eso, de que no había ni un solo museo dedicado a la guerra civil y demás. Hay varios proyectos, pero bueno, en concreto casos que conozco de la Comunidad de Madrid, pues por temas políticos evidentemente no se ha querido hacer. Hay una oportunidad en el Parque del Sureste de hacer un parque arqueológico, que son 27 kilómetros de yacimiento triple. Y además está en un contexto de alta protección de las aves, en un parque regional. Y aquí van a tener, digamos, mucha importancia la cuestión de los paisajes culturales, que es un concepto que aquí a lo mejor no tenemos muy asumido todavía, pero que está en las leyes de patrimonio de las comunidades autónomas, ¿no?, que es aunar una serie de yacimientos, las modificaciones en el paisaje, la explotación con la naturaleza, ¿vale? Entonces eso yo creo que ahí sí que puede tener, pero es verdad que lo primero que se me ocurre es animar a conseguir fondos. Evidentemente no lo vamos a hacer por amor al arte, para intentar hacer algún museo virtual, y de hecho hay cantidades ingentes de material de algunas excavaciones y prospecciones que se han hecho abandonadas en centros cívicos, fondos de museos y demás. Y otra cosa, aunque no lo has nombrado, el papel de las asociaciones de recreación histórica, sí, vinculadas a todos estos conflictos bélicos, y tener colaboración con ellos como virtualizadores, igual sí, también puede estar bien para... Sí, de hecho, bueno, es verdad que se me ha olvidado meter una diapositiva al respecto. Con el auge de este turismo, buena parte la tiene que cuando tú vas a visitar, hacer una visita guiada de unos restos, te plantan una recreación histórica, una reconstrucción de las tropas, de los legionarios, las brigadas internacionales, y está surgiendo todo un turismo en torno a eso, se llama turismo de guerra, que llaman turismo de guerra, ¿no?, que también es muy interesante, y es muy interesante también para tener ideas de, porque esta gente son muy rigurosos con los uniformes, las armas y demás, para tener ideas para tomar tus fotos, hacer tus escenas para recreaciones. Sí. ¿Alguna preguntilla más? Tengo una duda sobre la protección de estos elementos, porque toda la arquitectura defensiva, simplemente por ser arquitectura defensiva, es bien de interés cultural, o es solo la anterior al siglo XX. Antes, a ver, yo sí que conozco el caso de la Comunidad de Madrid, que si era anterior al siglo XX, si era resto arqueológico, y si no, y luego ampliaron hasta 1950, dado todas las quejas que había, para introducir. Sí que está, técnicamente está protegido. Técnicamente están protegidos, pero como habéis visto, da un poco igual. Y no sé el resto de comunidades autónomas.